Leemos en la palabra de Dios en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Dios y Padre Todopoderoso, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, te suplico por todos los que estamos aquí presentes, que tu santa palabra llene nuestros corazones, que nos dé la esperanza que necesitamos en un mundo, Señor, donde todo parece caer y desplomarse. Sabemos que el fin de las cosas está cerca. Por eso en esta mañana, Señor, yo te suplico por nuestros amigos que están aquí. Quizás ellos van a escuchar cosas que nunca antes habían oído en nuestra predicación, pero tú los has traído aquí con un propósito. Te suplico, Padre Celestial, que los bendigas y que abras sus mentes también. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Iván Kurizin. Oh, cuánto amor necesito para morir una muerte noble. Moriré por mi fe, por la verdad que amé. Moriré por lo que creí y enseñé, conforme a las Sagradas Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento. Moriré por haber observado el séptimo día de la semana como el santo sábado de Dios. ¿Cómo llegué a esta situación, a esta muerte de hoguera? ¿Cuánta esperanza tenía? Yo anhelaba que toda la iglesia rusa fuese reformada, que la verdad pura del Evangelio fuese revivificada. Pero hoy todo se acaba. Ahí está Iván III. No podía perderse esto. Antes era nuestro amigo. ¿Qué estará pensando hoy? Allí veo a Elena y a Dimitri, los subordniks o guardadores del sábado como yo, la propia nuera del zar y su nieto. ¿Qué será de ellos? ¿Los quemarán también? Ah, Sofía. Hoy se sentirá feliz. Se nos opuso desde el mismo principio. Y Gennady, el arzobispo de Novgorod, nada le hubiera detenido. Esto es lo que siempre quiso ver, la hoguera. Dice que nos hemos desviado de Cristo y que nos hemos convertido en judíos. Pero yo soy cristiano
y muero hoy por amor a Cristo y a su palabra. Iván Kuriltsin, el hombre en la jaula, fue un prominente reformador ruso que quiso devolver la iglesia ortodoxa o la iglesia de Rusia a la pureza del evangelio. El zar Iván III, zar le llaman los rusos o le llamaban a los reyes, fue amigo del movimiento de reforma. Pero Gennady, el arzobispo, no quería nada que ver con los reformadores. El zar tenía una nuera enviudada, Elena, y su hijo Dmitri era el heredero al trono de acuerdo a la sucesión de los reyes. Ellos eran subotniks. Subotniks eran los guardadores del sábado. Pero el zar, que también había enviudado, se había casado con Sofía, una princesa griega que había sido criada en Italia, y ella tampoco quería nada con los reformadores. Eventualmente Iván Kuriltsin fue capturado y quemado por sus creencias. Nunca llegó a tener el deseo de poder reformar la iglesia rusa. Lo que sucedió con Elena y con Dmitri, la historia lo sabrá. Posiblemente fueron asesinados porque la segunda esposa del zar, la princesa griega y reina ahora, Sofía, ella tuvo un hijo también, Vasily, y claro está, ella quería que su hijo fuese el sucesor al trono. Por lo tanto, el destino de Elena y de Dmitri se desconoce. La reforma es una palabra que nosotros hemos escuchado, pero también nosotros hemos escuchado que a través de la historia se han llevado masacres tremendas. Muchas cosas grandes han sucedido en este mundo. Nosotros no tenemos nada más que agarrar los libros de historia para poder ver. Y quizá una de las masacres más grandes, pero vamos a ver estos dos individuos, ¿qué nos dice? ¿Qué sucedió? ¿Por qué los mataban? Vamos a ver lo que nos dice el doctor en teología Oleg Sigankov. ¿Cuál era el cargo que le echaban a ellos? Y esto nos llama mucho la atención. Nos dice el doctor Sigankov: algunos de ustedes blasfemaron contra muchas imágenes sagradas. Otros de ustedes cortaron las sagradas imágenes y las quemaron. Y todos ustedes han honrado el sábado más que el día de la resurrección de Cristo. Esos eran los cargos que se le ponían antes de echarlos a la hoguera. En la historia ha habido muchas masacres y posiblemente una de las más recordadas, no nos dejan olvidarnos de ella, ¿verdad? Fue la masacre de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando cerca de 6 millones de judíos perdieron su vida. Doquiera hoy día vemos memoriales para recordarnos, como recordatorio de este capítulo negro en la historia mundial. Y pienso yo que es necesario que recordemos esto. Fíjense, dice un historiador que los que no estudian la historia van a caer en el mismo error que los anteriores, ¿no es así? Es la tragedia. Sin embargo, nosotros no vemos ningún monumento. El mundo parece haberse olvidado de los millones de personas que murieron durante la Inquisición.
un esquema diabólico que se llevó a cabo en la Edad Media para supuestamente terminar con los herejes. Nosotros, hermanos, es muy importante que estudiemos la historia. ¿Saben por qué? Porque las cosas que ocurrieron en el pasado se van a volver a repetir. Cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos las profecías, nos damos cuenta de que estas cosas han ocurrido, pero nos damos cuenta de que el ser humano a través de todas las edades sigue siendo el mismo. Lo que sucedió en el pasado es lo único que nos ayuda a entender el presente y lo que va a suceder en el futuro. Y cuando nosotros nos sumergemos en la historia que tiene que ver con la iglesia, con el cristianismo, con lo que le sucedió a estos hermanos como Iván Kuritsi, a los mismos judíos, ¿no se ponen ustedes a pensar, será posible que eso nos pueda pasar a nosotros también? Nosotros, cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta de que estamos tú y yo y todos los que estamos aquí sentados, aunque no lo querramos, estamos envueltos en un conflicto cósmico que muy pronto ha de terminar. El fin se acerca, hermanos, y todas estas cosas nos van a ayudar a comprender mejor cómo prepararnos para ese fin. No hay en el mundo un memorial, un monumento que recuerde las víctimas de la Inquisición. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué han ocurrido estas cosas? Y muchas veces cuando he estado dando estudios bíblicos, muchas personas me han preguntado, pero hermana, ¿cuándo se empezó por la cristiandad, claro está, a guardar el sábado? Miren qué lindas las lecciones de escuela sabática. Yo espero que todo el mundo esté leyendo estas lecciones de este trimestre porque nos dan un balance. Todavía aún entre nosotros hay personas que no tienen ese punto claro. Piensan que desde que Cristo murió en adelante se empezó a guardar el domingo, pero no es así. Y la batalla que se está llevando a cabo no es poca cosa. Este hermano, Jim Aravito, es un hermano laico con un espíritu misionero increíble. Aravito ha hecho unas presentaciones históricas de el trayecto que ha tomado la iglesia y lo ha engranado con la profecía. Y Aravito en su presentación Maybe on Sunday, quizás en domingo, él inclusive se le permitió, claro está, con algunas restricciones, hojear algunos de los documentos que se encuentran en las librerías, en las bibliotecas del Vaticano. Una presentación muy linda, muy interesante. Él también nos ha llevado por aquellos lugares como las Bastillas, las famosas Bastillas, las Bastillas de la Inquisición. Esta específicamente está en Francia, una Bastilla del tamaño de 2 canchas de baloncesto, inmensa. Hoy día estas Bastillas son museos, pero las cámaras de tortura que están aquí no están abiertas al público. Ellos solamente han abierto al público algunas cosas. En estos lugares muchos cristianos fueron torturados y muertos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta controversia? El mandamiento, nosotros sabemos que los 10 mandamientos, que la ley de Dios siempre ha estado en vigor, pero el mandamiento que más controversia ha traído, casualmente, ha sido el más fácil de todos de cumplir, ¿no es así? El sábado parecería ser el más fácil, mas sin embargo el enemigo en su astucia ha volteado la moneda para que no se haga tan fácil, ¿no es así? Hay un día que establece la estructura semanal del tiempo y conecta a la familia humana con sus orígenes. Es el sábado, 7º día, que nos une con el Creador. Estos eran los pensamientos de los reformadores. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra con el mismo dedo de Dios. Ahora fíjense ustedes, ¿cuándo comenzó la Inquisición? ¿Hay alguien aquí que sabe?
comenzó en la Edad Media. Hay alguien que por casualidad se haya tenido la curiosidad de averiguar en la historia. En el año 1231 comenzó la Inquisición. Fue un periodo sumamente largo, duró más de 600 años, y tengo entendido que aún en el Nuevo Mundo muchas personas murieron víctimas porque exportaron, especialmente en México, Brasil y otros países. Ellos estando acá, ¿verdad?, trajeron esa pena de muerte. En ese periodo de tiempo, sí, la Reforma Protestante, ¿no se han preguntado ustedes? Miren, hermanos, lo importante que nosotros estudiamos la historia. ¿Cuándo comenzó la Reforma Protestante? Fue por el 1466 con Martín Lutero, ¿no es así? Pero antes Wycliffe había delatado algunas de las cosas que a ellos no les gustaban. Cuando Martín Lutero comenzó la Reforma, él no tenía la intención de virar el mundo al revés, ¿no es así? Nosotros vemos que mucho antes de que estas cosas ocurrieran, ya los cristianos estaban guardando el sábado. O sea que, a diferencia de lo que muchas personas piensan, ellos creen que una vez Cristo murió, empezó a guardarse el sábado. El sábado, en el domingo en el Nuevo Testamento se menciona solamente 2 veces, y en ningún lugar dice que ha habido una sustitución. Pero aquí tenemos un ejemplo de Andreas Podestein Karstadt, alemán. Dice: guardar el sábado tiene doble objetivo. En obediencia a Dios debemos descansar en paz y orar a Dios, y procurar la santidad y esperar recibirla. Este reposo se efectúa cuando el hombre reconoce que la fuente de toda santidad es Cristo, y debemos ser santos como Dios es santo. Fíjense ustedes, por habernos olvidado de este mandamiento es que tenemos hoy día la evolución y otras teorías, porque el sábado es el eje de la semana y es el mandamiento que nos conecta con el Creador. Constantino Ponce de la Fuente fue un hombre muy prominente en Sevilla, España. De hecho, él llegó a dar cátedra en muchas de las universidades más famosas de Sevilla, pero Constantino Ponce de la Fuente era reformador. Algo muy peligroso en Sevilla, donde, fíjense ustedes que la Inquisición tuvo 2 etapas, y la segunda, que fue la española, fue la etapa más sangrienta y más cruel de todas. Aquí fue donde Constantino Ponce de la Fuente fue también una víctima de la Inquisición española. Pero nos decía él, comprendiendo la naturaleza humana y cuán fácil es que los seres humanos se olviden de Dios, él estableció un día específico para que le fuera ofrenda como diezmo, en el cual los hombres, olvidados de otras tareas, reconocieran tanto en su interior como su conducta externa al Señor que los creó. Es algo muy hermoso. Es el día donde nosotros recordamos que Dios es el creador. Pero cuando Martín Lutero, en su reforma, hizo su protesta, él no tenía ningún interés en voltear el mundo al revés. Martín Lutero lo único que quería era reformar su iglesia, la iglesia que él amaba. Pero Martín Lutero no estaba solo. Había muchos obispos que habían hecho presión y estaban empujando para que se hiciera un concilio donde ellos pudieran expresar sus preocupaciones respecto a las creencias que tenía la iglesia en aquel entonces. Una de las preocupaciones grandes de estos obispos y de Lutero era: la palabra de Dios es el mayor tesoro recibido por la humanidad. Eso es una de las cosas que ellos le pusieron énfasis. También quería que la Biblia fuese traducida al lenguaje vernacular, o sea, al lenguaje de cada pueblo, de modo que la gente común pudiera leer las Escrituras y beneficiarse de ellas. ¿Saben ustedes que la gente común por miles de años nunca tuvo acceso ni a una sola página de la Escritura? ¿Sabían ustedes eso? También Lutero decía que la Biblia es la norma de la verdad y el fundamento de toda doctrina. La Biblia y la Biblia solamente. La Biblia es la única autoridad de toda fe
y práctica y la regla exacta con la cual debe medirse la tradición. ¿Qué sucedió con estos obispos? Finalmente, una vez empezó la reforma, porque saben que Lutero terminó desligándose de la Iglesia romana, pero una vez comenzó la reforma, algo que no se pudo parar, finalmente el concilio se reunió por presión de los obispos en Trento, en Italia, y esto fue en el 1545. Ese concilio, ¿saben ustedes?, duró 18 años. La posición que estableció el concilio de Trento fue muy clara. El concilio declaró que la autoridad de la Iglesia descansa sobre dos columnas. ¿Sobre cuántas columnas descansa la Iglesia adventista hoy día? Y el protestantismo. ¿Cuántas columnas? A ver. Wow. Sobre una. ¿No es así? Lo que dice Lutero, la Biblia y la Biblia solamente. Sola escritura, decía él. Mas, sin embargo, en el concilio de Trento se determinó que la Iglesia romana descansaba sobre dos columnas. Escuchen esto, porque aquí es donde viene la confusión de muchos. La escritura y la tradición. La tradición escrita, las sagradas escrituras y las tradiciones orales que se remontan a los apóstoles. El punto de vista de la Iglesia romana era que Cristo mismo estableció la Iglesia. ¿Oyeron? Estableció la estructura de la Iglesia y los obispos, de modo que cuando los obispos afrontaban una disputa acerca de la interpretación de las Escrituras, no podían simplemente decidir como les pareciera, sino que debían tomar en cuenta las decisiones de los obispos y concilios que se habían acumulado a través de los siglos. Esa era la tradición, el lente a través del cual los obispos interpretaban la Escritura. Esta es una posición fundamental que todavía separa a la Iglesia romana y la mayor parte del protestantismo, ya que al confirmar la autoridad de la tradición oral, los obispos validaron muchas doctrinas y costumbres que no eran bíblicas. Entre ellas, y una de las preocupaciones mayores de ellos, el bautismo de los recién nacidos. ¿Dónde está eso en la Biblia? El credo de que Cristo descendió al infierno, eso no se encuentra en ningún lugar en el Nuevo Testamento. La observancia del domingo, tampoco. Y el credo del apóstol, nada de esto se encuentra en las Escrituras. Más sin embargo, como ellos ya tenían esa creencia de que Cristo mismo fue el que estableció la estructura de la Iglesia, Gaspar de Fosso, uno de los arzobispos, finalmente leyó una de las directrices principales en el Concilio de Trento. Y dice así: los herejes de esta época, ¿quiénes son los herejes? Todos nosotros. Están tratando de derribar la autoridad de la Iglesia. Pretenden hacer de la Sagrada Escritura el fundamento de su fe. Pero es la Iglesia, después de todo, la que tiene autoridad sobre las Escrituras. Es la Iglesia la que nos señala las Escrituras y declara su origen divino y nos las explica fielmente cuando son difíciles de entender. ¿Y qué hay respecto al sábado? ¿Cuál fue el punto del Concilio de Trento? Continúa Gaspar de Fosso, arzobispo: el sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido cambiado por el día del Señor. Esto no ha sido hecho por mandato de Cristo, sino por la autoridad de la Iglesia. ¡Wow! Sola Escritura, ¿no es así? Aquí terminó el movimiento protestante de romper definitivamente con la Iglesia de Roma. Y como ellos ya no podían, por más que trataron de arrancar, de destruir la reforma, de unir, volver a reunir la Iglesia, como no podían hacerlo de manera
hablada o por amenazas. Mientras más amenazaban y más gente mataban, más se resistían los cristianos. Entonces empezaron a tirar lo que le llamaron cartas del cielo. Eso sí que sería bien conveniente, ¿no es así? Entraban a una de las iglesias donde estaban los protestantes reunidos con una carta y decían que esa carta había caído del cielo y que la había enviado Jesucristo. Y en esa carta, hermanos, eran unas cartas terribles. Había todo tipo de amenazas y condenaciones e insultos y una cosa muy tremenda, pero aún así los reformadores no cedieron. La reforma siguió adelante y las personas que estaban guardando el sábado continuaron. Muchas veces cuando nosotros hablamos de guardar el sábado, erróneamente pensamos en la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a ver más adelante que hay más de 400 congregaciones cristianas hoy día que guardan el sábado. Pero les sorprendería saber a ustedes que el sábado tiene raíces muy arraigadas en el continente africano, lo menos que nosotros nos imaginamos, ¿no es así? Y la nación con la historia más larga en el mundo cristiano de la observancia del sábado es casualmente Etiopía. ¿Se acuerdan del etíope? ¿De Felipe? Nos dice Bertrand Melbourne, el doctor Melbourne de la Universidad de Howard, que la tribu KwaZulu Natal adoraba a un Dios cuyo origen no se podía trazar. Adoraban a ese Dios en un día especial. Este día no se hacía ningún trabajo manual, ni cosechas, ni cultivos. El día estaba dedicado eternamente a la adoración de Dios. El día de culto era el sábado. Hermoso. Y el profesor, doctor también en teología, Samuel Karanten Piping, nos dice que fueron los misioneros europeos los que introdujeron el culto dominical, pues hasta entonces todos sabían que Dios tenía solo un día de culto, el sábado. Nos dice él también, respecto a la tribu de Ashanti, el concepto o la tradición del descanso del séptimo día siempre ha estado difusamente enraizado en la cultura Ashanti. Casi en todas las culturas africanas, la religión o el concepto de Dios están entretejidos. Como los misioneros, fueron los misioneros los que introdujeron el culto dominical, pues hasta entonces todos sabían que Dios tenía un solo día de culto, el sábado. Cuando los misioneros europeos llegaron, introdujeron a África no solo una manera diferente de adorar, sino un día distinto de culto, el domingo. Es por esto que a todo hombre blanco se le llamó hombre blanco de domingo. Nuestra trayectoria por el mundo referente a los demás países, porque sepan ustedes que hay países donde nunca han estado en contacto con misioneros y nunca han tenido la oportunidad de leer la Biblia y guardan el sábado. En el caso del movimiento Taiping, Hong Xiuquan es uno de los movimientos más grandes que ocurrió en China antes del comunismo. Hong Xiuquan recibió unos panfletitos de un misionero cristiano y él se puso a leer esos panfletitos solito él. Y leyendo esto le dio interés de conseguir una Biblia y él se convenció de que había que guardar los 10 mandamientos y de que el sábado era el día del Señor. Nos dice Hong Xiuquan, el séptimo día es el día santo del Padre Celestial. Por eso nuestro Padre Celestial ordenó que fuera el día de reposo y lo señaló como día de culto. Un recordatorio eterno de la verdadera felicidad se otorga a la gente por la gracia de nuestro Padre Celestial, a fin de que siempre tengan en la mente la bondad del Padre Celestial. Bien interesante, porque en ese entonces el calendario chino no tenía 7 días la semana. Así que Hong,
cuando llegaba el séptimo día, para avisarle a sus soldados de que venía el séptimo día, ven la banderita amarilla, ponía esa banderita para que todos guardaran el sábado. También ha habido muchas historias de individuos que han aprendido acerca del sábado sin haber leído nunca una Biblia o visto un misionero. Y vamos solamente por cuestión de tiempo a mencionar dos de ellas en esta mañana. Jim Maravito tuvo la oportunidad de visitar a estas familias de esquimales, y hay una persona, que ellos le llaman el profeta esquimal, Malilik, que él, cuando estaba buscando sus serpientes, escuchaba una voz, se sentó en un madero y escuchaba una voz que le decía Katakiel. Katakiel quiere decir padre, hijo, y él le gustaba ir a sentarse ahí porque escuchaba estas voces. Otra voz que le decía Itsumichi, que quiere decir padre e hijo, y orden divino. Entonces este hombre estuvo convencido, sin nunca haber visto un misionero, nunca haber visto una Biblia, por sus experiencias que tuvo personales, nos dice Maravito que ellos estaban guardando el sábado. Y él, cuando llegaba el sábado, colocaba también como una especie de bandera en su tienda. Y los demás esquimales le decían, ¿por qué no estás trabajando? Eres un flojo. Y él le decía, en este día descanso yo, porque yo vivo por los mandamientos del abuelo. El abuelo era Dios. Así que son historias que son dignas de ser escuchadas. También en Paurima, en Guyana, un indio, jefe de una tribu, y esto nos toca más de cerca, ¿verdad? Él estaba un día dormido y tuvo un sueño increíble. Aucua vio en el sueño a alguien que resplandecía, y él le llamó a sí mismo el que resplandece. El visitante le dio a Aucua muchas instrucciones, le enseñó cantos, himnos, le enseñó cómo vivir una vida limpia, que tenían que comer, y sobre todo le habló del sábado. Hoy día en Paurima todavía los descendientes guardan el sábado. Lo que es bien interesante es que el visitante le dijo a él que alguien iba a venir con un libro negro para enseñarle todas estas cosas y que ellos pudieran conocer mejor a Dios. Lo mismo ocurrió con Manelik. La voz le dijo que alguien iba a venir, iban a venir misioneros. Justamente unos cuantos años más tarde apareció con esta tribu un misionero con el libro negro del cual Aucua había soñado. Para su sorpresa, encontraron a los integrantes de esta tribu muy bien vestidos, muy limpios, con las reglas de alimentación completamente diferentes a todas las demás tribus que ellos habían visto en la selva, y sobre todo estaban guardando el sábado. ¿Cómo llegó el sábado a los Estados Unidos de Norteamérica? Esteban y Annie Mumford, el movimiento bautista del séptimo día surgió en Inglaterra. En Europa también, en otros lugares, ya existía este movimiento. Pero aquí en esta nación, ustedes saben que los peregrinos que vinieron buscando libertad religiosa, ellos lo que guardaban era el domingo, no era el sábado. Pero el grupo de los bautistas del séptimo día, como Esteban y Annie Mumford, cuando ellos vinieron desde Inglaterra en el 1664, ya se había fundado en la colonia de Rhode Island, ya se había fundado este lugar donde todos tenían libertad religiosa, porque no era así en todas las colonias. Pero nosotros sabemos que allá sí que se fundó un lugar, y cuando Annie y Esteban Mumford escucharon
de que se había fundado este lugar donde ellos podían tener libertad religiosa, aquí vinieron ellos y establecieron la primera iglesia bautista del séptimo día. Dicen que antes de ellos habían habido otros que trajeron ese concepto y posiblemente fue así, pero ellos fueron los que primeramente oficialmente lo hicieron. El impacto que esto tiene sobre nosotros hoy día en la historia, hermanos, es fundamental. Nosotros sabemos que, hermanos de todo mundo, la iglesia de Dios está distribuida. Nosotros, cuando hablamos de la iglesia romana, no estamos hablando de los individuos, porque Dios tiene su pueblo esparcido por todas las iglesias, pero es tu privilegio y el mío que hemos conocido la verdad, llevar el pan de vida a aquellos que aún no han tenido esa oportunidad, porque el fin de todas las cosas viene. Nosotros sabemos que estamos viviendo en un país donde posiblemente no sentimos el golpe del prejuicio debido a nuestra religión. Pero yo quiero que tú sepas, hermano, si no lo sabías, quiero que lo sepas esta mañana, que 49 de los 50 estados tienen leyes azules. ¿Qué son las leyes azules? ¿Alguien sabe? Son las leyes que protegen el domingo. Solamente Alaska es la excepción. ¿Crees tú que en algunos de los estados se están enforzando estas leyes? Quiero que sepas que en Washington, D.C., la pura capital, se prohíbe los domingos en la mañana hacer trabajo de construcción. Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta porque ellos no trabajan en la construcción, pero sí que está sucediendo. Cuando nosotros hablamos del mundo, de otros países, ahí sí que la cosa es un poco diferente, porque no en todos los países tienen la libertad de culto. No hay tantos defensores de los derechos civiles como los hay aquí en Estados Unidos, pero sí hay hermanos adventistas del séptimo día. Como lo vamos a ver dentro de un momento, quiero compartir esta vista con ustedes, que han sufrido persecución. En el 1973 en África se decretó el Día Nacional del Trabajo en uno de los países más grandes de África. A toda luz parecía una buena idea. Las personas estaban trabajando para el bien común, arreglar las carreteras, cortar las hierbas, arreglar las escuelas. Pero hubo un problema con el Día Nacional del Trabajo. El Día Nacional del Trabajo era el sábado. Los adventistas del séptimo día se vieron en choque directo con las autoridades. Y Francisco, por favor, si quieres poner la vista. Señor, aquí está Gideón Kidenda. Sí, Kidenda. Gracias por venir, ciudadano Kidenda. ¿Dónde lo hallaron? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en su iglesia junto con nosotros, 50 o 60 personas. Él estaba al frente orando. Nosotros éramos solo 2, así que no pudimos traerlos a todos. Tratamos de hacerle entender para que él les dijera que se fueran de la iglesia. ¿Y ellos están todavía en la iglesia? Sí, primero quisieron seguirnos. Les dijimos que se fueran a trabajar, pero se fueron directo a la iglesia. Bien. Ciudadano Kidenda, dime, ¿qué viste afuera mientras mis hombres te traían? Gente trabajando. Exacto. Están rellenando los huecos de los caminos, están deshiervando y cortando arbustos. Ellos trabajan aquí y otros en todo el país están haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la gente en todo el país está trabajando en su comunidad hoy? Día Nacional de Trabajo. Así que, ¿sabes qué es Día Nacional de Trabajo? Hoy y todos los sábados del año es Día Nacional de Trabajo.
pero por alguna razón no estás con tus compañeros ciudadanos trabajando para el bien de tu comunidad y tu país. Más bien estás en la iglesia. Yo estoy dispuesto a dar servicio en mi país. En cualquier otro día. Escoja el día y yo lo haré. Una silla. Siéntate, por favor. La ley de la nación dice que el sábado es el Día Nacional de Trabajo. Así que ese es el día cuando trabajaremos en la comunidad. Eso te incluye a ti y a toda la gente en tu iglesia. Tú eres su líder. Tienes que decirles eso. Aunque les diga, no van a hacerlo. No en sábado. El sábado es día de reposo para Dios. Diles que ahora eso ha cambiado. Que adoren a Dios en otro día. No puedo cambiar el día. El sábado es reposo de Dios, no mío. Es su mandamiento que lo guardemos. No puedo cambiarlo. Escúchame, Kidenda. Haz que tu gente se comporte como buenos ciudadanos o tú tendrás que pagar las consecuencias. Esta magulladura en tu cara será apenas una picadura de mosquito. Llévenselo y enciérrenlo. Señor, véame. Estos hombres me han golpeado. Mi sangre está en mi camisa y en sus manos. Me podrán golpear otra vez, tal vez matarme. Pero eso no va a cambiar nada. No puedo decir a los miembros de mi iglesia que quebranten la ley de Dios. Ya veremos, Gideón, Kidenda. Ya veremos eso. El libro de Juan, capítulo 16, verso 33 nos dice, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos queda mucho, hermanos. Dentro de 2 semanas vamos a tener una campaña evangelística en esta iglesia. ¿Has pensado tú en tu vecino, en tu pariente, en aquellos que padecen hambre de oír? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar de este mundo? No vamos a llevar nada, ¿no es así? Buscad a Jehová, nos dice Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero el llamado, hermanos, no será para siempre. El tiempo se acaba. Y mientras el tiempo se acaba, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ojalá, hermanos, que cuando Cristo venga, hemos hablado del sábado, hemos hablado de cómo en otros lugares donde personas nunca han oído hablar, nunca han tenido la oportunidad que tenemos tú y yo de tener una Biblia, de escuchar a un misionero. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo venga en la tierra nueva, lo único que va a quedar va a ser como un santuario en el tiempo, el santo sábado. ¿Sabías eso? Si no lo crees, vamos a leerlo en Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ojalá, hermanos, que nosotros no querramos esperar a que sea demasiado tarde
para entregar nuestros corazones al Señor. Los que no hemos hecho una decisión, los que no han hecho una decisión, sepan que la misericordia, la puerta, igual que la puerta del arca, en cualquier momento se puede cerrar. Y cuando esto suceda, nos dice el profeta Amós en el capítulo 8, versos 11 y 12, que irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el sur discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Que Dios te bendiga esta mañana, hermano. Trae personas a la campaña evangelística, anímate, ven, invita a tus hermanos. Es el mejor regalo que tú le puedes hacer. Eso. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Oh Padre Celestial, qué grande es tu misericordia, Señor. Tú no nos has olvidado, ni nos has dejado huérfanos. Ampáranos, Señor. Señor, ablanda nuestros corazones para que nosotros sintamos compasión de aquellos que tienen hambre de oír, que compartamos con ellos el pan de vida. Sobre todo, Señor, nosotros mismos que estamos faltos, Padre Celestial, llénanos de tu Espíritu Santo, para que cuando venga ese día, junto con estos mártires que dieron su vida, junto con Cristo Jesús que derramó hasta la última gota de su sangre, que viene a buscarnos, podamos decirte: alabado sea tu nombre, gran poder. Gracias por tu salvación. Llévanos ahora con bien al hogar. Te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús.